Perfecto. Bueno, en esta sesión vamos a revisar lo que corresponde al ensayo aleatorizado, sus medidas, análisis e interpretación. Bueno, vamos a empezar con la parte de la definición. Como tal, es una evaluación experimental de un producto, puede ser una sustancia, un medicamento, un biológico, una vacuna, también puede ser una técnica diagnóstica, preventiva o terapéutica, que en su aplicación a humanos pretende valorar su eficacia y seguridad y lo realizamos a partir de este estudio. Bueno, ahora bien, en su diseño va a permitir comparar el efecto y el valor de una o más intervenciones con un control en humanos. En este video lo que vamos a trabajar solamente es comparar un tratamiento nuevo contra un estándar. Como tal, se puede decir que su diseño es analítico, experimental, prospectivo y progresivo. Su aspecto principal es el proceso de asignación aleatoria de la intervención, que en este caso sería la variable independiente para después observar el resultado o la presentación del evento que nosotros esperamos estudiar, que va a ser la variable dependiente. Como tal, nosotros tenemos una población del estudio que sufre un proceso de aleatorización para entonces asignar a las personas al grupo de intervención o al grupo de no intervención. Posterior a eso, realizamos el evento, realizamos el seguimiento para identificar en qué momento se produce el evento y entonces clasificamos a cada uno de los participantes que ya estaban en los grupos previos como si ocurrió el evento o no ocurrió el evento después del seguimiento. Las medidas que nosotros vamos a utilizar para realizar su estudio precisamente va a ser de medidas de frecuencia, las incidencias acumuladas, medidas de asociación van a ser el riesgo relativo y la diferencia de riesgos. Respecto a la parte de impacto, vamos a utilizar la reducción absoluta del riesgo, la reducción relativa del riesgo y el número necesario a tratar. Como en los casos anteriores, también tenemos una tabla tetracórica que también se denomina cuadricelular de contingencia o de 2x2. En este caso, nosotros vamos a utilizar a un primer grupo que es el experimental y se denomina también que es el grupo de intervención. Y también tenemos al grupo control, que en este caso sería el de no intervención. Después, eso solamente lo aplicamos en las filas. En el área de las columnas tenemos dos columnas. La primera de ellas es con el evento, es decir, las personas que sufrieron el evento de interés y aquellas que no lo tuvieron. Bueno, tenemos igual como las veces anteriores, nuestras iniciales para poder asignar cada uno de los valores. Tenemos A, que entonces son el conjunto de personas que están en el grupo experimental, pero que sí presentaron el evento. B, son aquellas del grupo experimental que no lo presentaron. La suma de estos dos se van a conjuntar en mi. Ahora, las personas que son del grupo control, que presentaron el evento, son el grupo C, mientras aquellas que no lo presentaron dentro del grupo control corresponden al número que se va a asignar en la celda D. Ahora, sumando C y D, nos va a decir el no, que entonces sería el total de personas que están en el grupo control. Si nosotros sumamos a las personas del grupo de la celda A con la C, es decir, vamos a obtener el total de las personas que presentaron el evento de estudio dentro de nuestro análisis. Después, en el MO, vamos a obtener la suma de todas las personas que no presentaron en el evento en el estudio. Y la N es la suma de todas las personas que participaron en el estudio. Vamos a leer el siguiente ejemplo. Bueno, en este caso estamos hablando de un grupo de 200 pacientes que todos ellos en común tienen la característica de ser mayores de 60 años y además padecen cardiopatía hipertensiva. Con ellos se llevó a cabo un estudio o un ensayo aleatorizado con la finalidad de comparar dos tratamientos. Dado que no podemos utilizar el placebo, al grupo control se le da un medicamento que es el tratamiento estándar y lo estamos comparando con un medicamento nuevo para valorar si este es mejor y supera los resultados que da el tratamiento estándar. En este caso, estamos hablando que durante el seguimiento a lo largo de 2 años se siguieron a estos 200 pacientes y lo que se estuvo observando es
si llegaban a fallecer durante el periodo de seguimiento. Ese va a ser nuestro evento de estudio. Bueno, por otra parte, aquí nos mencionan los resultados que refieren a cuántos pacientes fallecieron en cada uno de los grupos. Tenemos 15 pacientes que fallecieron en el grupo de intervención, es decir, que fueron los que recibieron el medicamento nuevo, y 20 fallecieron en el grupo de no intervención. Ah, y además, cabe aclarar, normalmente cuando hacemos la asignación de los pacientes en los estudios que son de tipo de ensayo aleatorizado o ensayo clínico controlado o también ensayo clínico, son los diferentes nombres que puede adoptar esta modalidad o este diseño de estudio. Por lo regular, hacemos que su asignación o su asignación experimental control sea 1 a 1. Por cada persona que agregamos al lado experimental, podemos tener a otra persona que esté en el grupo control y procuramos reducir todas las variables que pueden estar asociadas o que pueden confundir el resultado. Es decir, procuramos que ambos grupos sean lo más similares posibles. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que todos son pacientes mayores de 60 años que tienen cardiopatía hipertensiva. Esos serían como los criterios de inclusión para que puedan ingresar al estudio. Ahora, vamos a tratar de acomodar esta información en nuestra tabla de 2x2. De acuerdo a la información de nuestro ejemplo, tenemos la siguiente tabla. Recuerden, en las columnas siempre van a ir el evento, mientras que en el caso de las filas vamos a tener la comparación de las estrategias o terapias de intervención y no intervención. Como les comento, al ser un tratamiento de medicamentos, siempre se debe dar un tratamiento aunque sea el estándar. No se puede utilizar placebo por cuestiones éticas. Bueno, entonces, de entrada, el estudio nos menciona, o el párrafo que acabamos de leer, nos menciona que teníamos a 200 pacientes y también nos menciona hasta el final que cada uno de los grupos, el de intervención como el de no intervención, tenían exactamente el mismo número de pacientes. Entonces, en automático dividimos 200 entre 2, nos dan 100 y 100. Bueno, ahora también nos menciona la lectura de que se presentaron 15 fallecimientos en el grupo del tratamiento nuevo, es decir, el de la intervención o el grupo experimental. Ahí ubicamos a las 15 personas, mientras que hubo 20 fallecimientos en el caso del tratamiento estándar. A simple vista, si nosotros nada más analizamos estos datos, podemos observar que el tratamiento estándar no fue tan efectivo o aparentemente eso se observa con los datos que tenemos. Bueno, ahora vamos a analizar cuál es la cantidad de personas que no presentaron el evento en ambos grupos, es decir, que se mantuvieron vivos aún después de esos 2 años de seguimiento. Por un lado tenemos que si restamos al 100 las 15 personas que fallecieron del medicamento, que recibieron el medicamento nuevo, nos quedan 85. Mientras que por otra parte, si a 100 del grupo control o tratamiento estándar le restamos los 20 que fallecieron, nos quedan 80 personas. Ahora vamos a hacer la sumatoria en el caso de las personas que fallecieron y la sumatoria en el caso de las personas que continuaron vivos después del seguimiento del estudio. En el primer caso nos quedan 35 personas que lamentablemente fallecieron y por otra parte nos quedan 165 personas que después del estudio o del seguimiento se mantuvieron vivas. Ahora lo que vamos a analizar es la primera medida de frecuencia. Esta ya la hemos revisado un poco y vamos a recordar que la incidencia siempre habla de los casos nuevos, es decir, aquellos que sí presentan el evento. Por lo tanto, la incidencia acumulada es la forma en cómo nosotros podemos calcular la probabilidad de desarrollar el evento. Nuestra fórmula genérica, la básica, es personas que presentan el evento en el periodo de estudio o de seguimiento entre aquellas personas libres del evento en la población expuesta al riesgo en el inicio del estudio. Entonces, vamos a regresar ahora con los datos que ya habíamos analizado. Están del lado izquierdo y vamos a tener básicamente 3 incidencias acumuladas que debemos calcular siempre en los estudios de ensayo aleatorizado. La primera de ellas va a corresponder a la incidencia acumulada en el grupo de intervención. Su fórmula va a ser, vamos a dividir las personas que están en el grupo A
bueno, o la celda A entre el NIF, es decir, las personas que fallecieron y que recibieron el medicamento nuevo o la intervención, entre el total de personas que estuvieron expuestas a la intervención. Por otra parte, tenemos la incidencia acumulada en el grupo de no intervención, es decir, en el grupo control. Ahí su fórmula, lo que estamos procurando es dividir el número de eventos entre el total de personas que estuvieron, bueno, mejor dicho, que no recibieron la intervención. Por otra parte, tenemos la incidencia acumulada global. Estamos hablando del total de los eventos entre el total de los participantes en el estudio, que en este caso sería la N. Bueno, ahorita ustedes realicen los cálculos y vamos primero a verificar cuál es nuestra medida de asociación y una vez que hayamos calculado nuestra medida de asociación, vamos a verificar los resultados que obtuvimos en las incidencias acumuladas. Bueno, en ese sentido, regresamos y es algo muy similar a lo que pasa con los estudios de cohorte de incidencia acumulada. Aquí también se va a utilizar como medida de asociación el riesgo relativo o razón de incidencia acumulada. Tenemos que aquí lo que hacemos es una comparación del riesgo de presentar el evento en el grupo de intervención versus el riesgo de presentar este evento, pero en el grupo de intervención. Por lo tanto, aquí el riesgo relativo vamos a tener que es la incidencia acumulada en el grupo de intervención entre la incidencia acumulada en el grupo de no intervención. Esta es la fórmula, ustedes lo pueden hacer de manera directa y ahorita vamos a verificar primero los resultados que obtuvimos de incidencias acumuladas. Bueno, de acuerdo a nuestra tablita, estos son los resultados. Espero que sí hayan acertado. Si no, vuelvan a repasar las fórmulas. Y ahora vamos a calcular cuál es el resultado del riesgo relativo, ¿vale? Calcúlenlo, anótenlo en una hojita y vamos a la parte de cómo es que se interpreta este riesgo relativo. Bueno, esto ya lo hemos visto en algunas ocasiones, pero lo vamos a repasar de nuevo. Todos aquellos valores iguales a 1 significa que hay una ausencia de asociación, de plano no hay asociación, y entonces estamos diciendo que las personas en el estudio tienen exactamente el mismo riesgo. Hayan estado en el grupo experimental o hayan estado en el grupo control, da igual. Mientras que si obtenemos valores menores a 1, significa que hay una asociación negativa y por lo tanto hay un factor protector. Es decir, el tratamiento, el medicamento, la intervención que nosotros estamos valorando sirvió para evitar el evento, que en este caso, como lo habíamos mencionado, se trata de la muerte. Bueno, en otros estudios será de que no se produzca la enfermedad, que no se complique, etc. Bueno, en también tenemos que aquellos valores que sean mayores a 1 significa que hay una asociación positiva. Por lo tanto, el medicamento, el tratamiento, la intervención, la realidad es que en vez de resultar ser algo protector, terminó siendo un factor de riesgo. Por lo tanto, cuando se llega a detectar que algún medicamento, algún tratamiento o alguna intervención llegan a producir un daño al paciente, en automático al paciente se le retira del grupo de estudio, no significa que no se tome en consideración su resultado, pero ya se detiene. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad de que ese tratamiento afecte a más personas. Entonces, los científicos en ese momento tienen que tomar la decisión de completar y terminar el estudio y decidir si es demasiado el riesgo versus el beneficio que aporte esa intervención. Bueno, vamos a analizar qué resultados tuvimos en cuanto a riesgo relativo y obtenemos un 0.75. Si ustedes observan, podríamos utilizar cualquiera de las dos fórmulas, la que estaba asociada a las incidencias acumuladas o seguimos utilizando la parte de utilizar los valores directos de las celdas. Bueno, entonces, en ese sentido, vamos ahora a revisar cómo es que se interpreta este resultado. La forma más habitual de interpretarlo es el riesgo de muerte de los pacientes que reciben el medicamento nuevo o la intervención, ahí ustedes lo pueden modificar, y también el riesgo de presentar el evento en los pacientes que reciben la intervención con relación
al de los pacientes, se refiere al riesgo de los pacientes del grupo control o del tratamiento estándar, fue de 0.75. Al obtener nosotros un valor menor a 1, recordemos que entonces este tratamiento resulta protector, reduce, aunque sea un poco, la probabilidad de morir o de presentar el evento. Vamos con otra medida que nos funciona muy bien para esta parte de la asociación, que es la diferencia de riesgo. Se puede abreviar como DR y se aplica por lo común en las incidencias. Y obviamente estamos haciendo la comparación al menos de dos poblaciones. Aquí lo que también pueden llegar a encontrar literatura que lo denomine como diferencia absoluta del riesgo, DAR. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a la incidencia del grupo que es de intervención, le vamos a restar la incidencia del grupo de no intervención. Y vamos a verificar la contribución de la intervención en la producción del evento entre los que están en riesgo en él. Es decir, si el hecho de que le hayamos dado el medicamento realmente está asociado con que no se haya presentado el evento. Vamos a ver. Regresamos a nuestros datos relacionados a la tabla. Y aquí obtenemos, bueno, yo ya les puse lo que obteníamos de la incidencia acumulada del grupo de intervención versus el de no intervención. Y ahora vamos a utilizar la fórmula, que es esta. Calcúlenla. Y ahorita vamos a ver cómo se interpreta. ¿Cómo vamos a realizar la interpretación de la diferencia de riesgos? Si, por ejemplo, nosotros obtenemos un resultado igual a 0, significa que no hay asociación. Es decir, el tratamiento en realidad no sirvió para nada, no aporta ningún beneficio ni perjuicio en relación al tratamiento estándar o a la no intervención. En el caso de valores menores a 0, es decir, resultados negativos, tendríamos que decir que es una asociación negativa y que por lo tanto la intervención o tratamiento reduce el riesgo de presentar el evento. Por otra parte, si nuestros valores son mayores a 0, podríamos decir que la asociación es positiva. Por lo tanto, en vez de reducir el riesgo, lo aumenta. Y volvemos a lo mismo. Esto nos corrobora la información que nos dio el riesgo relativo. Vamos a hacer el análisis y al final se obtiene menos 0.05. Al restar 0.15 menos 0.20, nos queda menos 0.05. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Bueno, lo interpretamos como va. Al resultar negativo esta diferencia de riesgos, quiere decir que el medicamento nuevo es capaz de reducir el riesgo de presentar el evento, en este caso, de morir, al menos en este estudio. Ahora vamos a pasar a otra medida que nos ayuda a cuantificar qué realmente está haciendo el tratamiento o la intervención en nuestros grupos de estudio. Bueno, a esto se le denomina reducción absoluta de riesgo. Esta ya es una medida de las de impacto. Aquí lo que estamos haciendo es la diferencia entre el riesgo del grupo control y el riesgo del grupo tratado. Aquí hacemos este switch. Cambiamos de posición de acuerdo a esta fórmula. Si observan ahora a la incidencia acumulada del grupo control, le vamos a restar la incidencia acumulada del grupo de intervención. Digamos que aquí nos permite saber cuáles serían las consecuencias de dar el tratamiento. A veces se le llama reducción absoluta de riesgo y en otras ocasiones se le llama reducción atribuible del riesgo. Es decir, ¿qué tanto en realidad nos beneficia ese tratamiento en específico? Lo que buscamos saber es cuántos enfermos se hubiera reducido si hubiésemos aplicado el factor protector o preventivo, que en este caso es la intervención. Bueno, recordemos nuestros resultados iniciales. Ahora veamos la fórmula, calcúlenla, anótenla en un papelito o en su misma hojita donde están resolviendo el ejercicio. Y ahora vamos a ver el resultado. Bueno, al nosotros hacer la resta de la incidencia en el grupo control versus menos la de la intervención, tenemos 0.20 menos 0.15, digamos que ahora lo vamos a convertir, le quitamos el negativo, por decirlo así. Lo multiplicamos por 100, porque este sí lo podemos expresar en porcentajes, y ahora podemos utilizarlo de esta manera,
O la otra forma de interpretarlo sería 5 de cada 100 personas que reciben el medicamento nuevo tienen la probabilidad de evitar el evento o, en este caso, el fallecimiento. Vamos con otra medida que nos va también a decir cuál es el impacto de nuestra intervención y en este caso vamos a pasar a la reducción relativa del riesgo, RRR. Entonces, aquí vamos a hacer una división. Tenemos 3 formas de calcular, ¿vale? En ese sentido, es una asociación entre la reducción absoluta del riesgo y el riesgo en el grupo control. Y aquí lo que buscamos saber es cuántos casos pudieron haber sido evitados de haber sido expuestos al factor protector. ¿Cuánto hubiéramos reducido en este caso las muertes si a esas personas se les hubiese dado el tratamiento nuevo? Bueno, aquí lo que podemos hacer es, como les mencionaba, son 3 tipos de formas de resolución. La primera de ellas es cuando a la incidencia acumulada del grupo control le restamos la incidencia acumulada del grupo de intervención y todo eso lo dividimos entre la incidencia acumulada del grupo control. La otra manera es la reducción absoluta de riesgo, dividirla entre la incidencia acumulada del grupo control y la otra alternativa es 1 menos el riesgo relativo que ya hemos obtenido previamente. Recuerden, en este caso, sigan manteniendo todos los resultados única y exclusivamente en versión de decimales o fracción, ¿vale? Vamos a ver cuál fue nuestro resultado. Hasta ahorita nosotros aquí les vuelvo a colocar los valores para que los sustituyan en las diferentes fórmulas. Ustedes elijan cuál quieren trabajar, calcúlenla y ahorita analizamos los resultados. Perfecto. Vámonos entonces a la parte del resultado. Al final, con cualquiera de las 3 alternativas nos tiene que dar 0.25. En este caso sí lo podemos transformar igual a porcentaje. Por lo tanto, podríamos hablar de un 25%. Pero un 25%, ¿qué? Bueno, vamos a ver cómo se interpreta. En ese sentido, tenemos que el medicamento nuevo tiene la capacidad de reducir el riesgo de morir en un 25% con relación a lo que ocurre en los pacientes del grupo control. A diferencia del grupo control, el tratamiento nuevo o a las personas que tuvieron el tratamiento nuevo se evitaron un 25% de las muertes, lo cual es perfectísimamente bueno. Es una cuarta parte de muertes se evitó en comparación. Nada más lo analizamos. En un grupo tuvieron 20 y en el grupo tuvieron 15. Es un cuarto en automático. ¿Vale? Ahora, otra de las medidas de impacto que podemos calcular va a ser el número necesario a tratar, que va a representar al número de pacientes que deberían de recibir el tratamiento experimental en lugar del tratamiento control, para que efectivamente al menos una persona más obtenga el beneficio, es decir, que no presente el evento o de manera equivalente evite el perjuicio si el episodio en estudio o el evento en estudio es adverso. Bueno, aquí vamos a calcularlo como la forma de hacer la relación inversa de la reducción absoluta del riesgo. ¿Eso qué significa? Vamos a decir, bueno, el NNT, como se puede abreviar, implica que a 1, que es la totalidad, lo vamos a dividir entre 2 opciones. La primera de ellas es utilizar las incidencias acumuladas y la otra es directamente utilizar la reducción absoluta de riesgo, de RAR. Bueno, en la primera de ellas, lo que vamos a hacer es 1 entre las incidencias acumuladas del grupo control menos la incidencia acumulada del grupo de intervención. Y la otra opción, como les he mencionado, es 1 entre RAR. Bueno, vamos a pasar al ejemplo que estamos analizando. Aquí obtenemos efectivamente ya los resultados previos. Vamos a sustituirlos en esta fórmula. Hagan el cálculo. Igual, anótenlo y ahorita verificamos el resultado. Bueno, pues al momento de realizar ya la fórmula, 1 entre 0.05 o la diferencia de 0.20 menos 0.15, obtenemos un número de 20. Eso significa que para que nosotros hubiéramos reducido al menos
un evento, que en este caso sería un fallecimiento o una muerte, tendríamos que haberle dado el tratamiento nuevo a 20 personas, ¿de acuerdo? Y en ese sentido lo podemos interpretar como es necesario implementar, o en este caso administrar el medicamento nuevo en 20 pacientes para evitar un caso de muerte. Bueno, prácticamente con esto damos por concluido toda la parte del ensayo aleatorizado y con esto, ahora sí, pueden ir a resolver su cuestionario. Mucho éxito.